Allí donde Dios y la nada coinciden. Una misticología por Nicolaos Chalabasis Acosta. Iota, dolor del ego y deseo de muerte luego del facto místico. Epígrafes. Primero, esta vida que yo vivo es privación de vivir, y así es continuo morir hasta que viva contigo. Oye, mi Dios, lo que te digo, que esta vida no la quiero, que muero porque no muero. San Juan de la Cruz, Coplas del alma, que pena por ver a Dios. Segundo, no siento ningún temor por la muerte. Prefiero este trance doloroso al sino ineluctable que me fue impuesto el día de mi nacimiento. ¿Qué es la vida? Un bien que me confiaron sin pedirlo y que habré de devolver con indiferencia. Omar Khayyam. El deseo de muerte, habiéndose incómodamente recompuesto del facto místico, sabiéndose fractura, parvedad y fantasía, no deja de ser un anhelo egoísta ni de revelar un dolor narcisístico. Es siempre una parte del ego la que quiere morir. Cuando el hecho místico se padece como nihilista, cuando el místico se topa con la ocupación de la nada, con el cero absoluto en lugar del uno, cuando tampoco luce un velo de pulcritud, a posteriori el místico acaso se interpreta como inanidad, se centra en su pequeñez, se fija en la vanidad de todos sus esfuerzos y de las verdades con las que se había identificado. Al caer o invalidarse lo que era, único lugar posible para vivir y valorar la vida, por extensión, el resto del mundo se precipita con él. Como si el facto místico hubiera sido poca cosa, ahora, en su cotidianidad, durante la tramitación ulterior, el sujeto júzgase superyoicamente. Luego de saberse poca cosa y de entender que no hay teleología en la cual pueda apoyarse, adviene la tristeza y la sensación de la vanidad de seguir siendo. Solo lo pulcro salvaría al ego luego de lo místico. Sentir que es otro con mayúscula era un bien. Tiene más esperanza de vivir, más oportunidad de vivir quien siente que ya sea algo con mayúscula de lo que puede asirse, que es otro con mayúscula con lo que se encontró, tiene la firmeza suficiente para sostener la gravedad de la propia existencia. Tiene más esperanza de vivir, más oportunidad de vivir, quien está sostenido en la fantasía última de lo pulcro, ligado al bien de es otro con mayúscula, es decir, de lo imaginario atado a lo real sentido como un bien. La historia de las religiones y de la filosofía nos han demostrado por siglos que el ser humano codicia la existencia de un ser en sí exterior a él, de un anclaje que lo sostuviera. El místico pío es capaz de hacer del otro con mayúscula tal fundamento, mientras que el impío no. El ego del místico precipitado, por deducción, supo de su ausencia y disolución. Desde entonces debe continuar su vida afrontando la idea de no haber sido, y sobre todo la inquisición de si debe desear seguir siendo, contando con aquella ciencia. El facto místico siempre es una conminación, un llamado de atención a la existencia. Altera el modo en el que el sujeto venía existiendo, ya que, simultáneamente, debe encarar la extraña idea de su muerte, o, al menos, de un cambio de estado. El facto místico, así, es una especie de punto final que le otorga sentido a un parágrafo de la vida. Lo que
Lo que continuará escribiéndose no puede seguir fundamentándose en la ignorancia previa. De ahora en más, el ego no es un ignaro. Si en cambio el místico fue uno de los que aquí conceptuamos como pío, es decir, alguien que supo que es otro con mayúscula para él, consistía en una firmeza de la cual podía agarrarse y gracias a la cual podría fruir de la vida, la disolución del ego no supondrá mucho inconveniente, debido a que la experiencia mística habría reafirmado su existencia presente y quizás le habría obsequiado la certitud en alguna vida ulterior, dependiendo de sus creencias. Inclusive, aqueste místico podría codiciar repetir su experiencia, o, si se trata de algún fervoroso, anhelaría morir para eternizar su comunión espiritual. En suma, el placer intenso del facto consistiría en haber gozado de la firmeza del lugar del otro con mayúscula, en haber hallado una fuente de placer inenarrable y excelso. Dos cosas mendigamos los humanos, a saber, amor y placer. Así que, al hallar una fuente aparentemente inagotable de delectación, no ser más lo que venía haciéndose no consistirá en algo tan problemático. Ora se trate del caso del incrédulo, que tomó a su facto místico como un mero trance corporal o como un momento de puro placer al experimentar el sentimiento oceánico, ora de un religioso o pío en lo espiritual que hubiera tramitado su experiencia como un hecho trascendente que le permitiría gozo fugaz en aquesta vida y eterno en la póstuma. Calificamos a aqueste facto místico de hedónico, aun cuando muchos consideren que esta denominación rebaje la experiencia por remitir a la materialidad del cuerpo. Con la vida ahora robustecida, el ego restituto del místico excelso acaso obtenga la entereza para afrontar la ardua cotidianidad que pocas veces da asueto y cuyos placeres escasean o resultan inasequibles. De ahora en más, las ofertas interpretativas y las sugerencias placenteras de la cultura padecerán opacas y menores, aunque podrán aceptarse justipreciándolas. La vida entonces para aqueste místico pío merecerá la pena. Aún así, para algún pío fervoroso, acaso advenga una suerte de impaciencia o nostalgia por la plenitud, un ardor por recuperar lo que después de su éxtasis no puede más que sentirse como pérdida o dilación de la comunión ya conocida y desde entonces anhelada. Con el recuerdo prestado del orgasmo, el ego quizás estime como mejor el placer constante e indiferenciado de la preeminencia del otro con mayúscula, que la pertinacia de seguir consistiendo como parcialidad, privándose del júbilo supremo. Si el precio a pagar por un paroxismo excelso es la disolución de lo menor, en este caso el de la permanencia del ego, aqueste sacará cuentas y entenderá que su disolución resulta poca pérdida, porque en últimas, aunque no estaba presente para constatarlo, sí recuerda de algún modo que algo le acaeció, ahora ya restituido, y que eso le incumbe. El ego tendría la certitud de que no es la totalidad, lo cual, como se ha dicho, consiste en una gran lección. También comprenderá que añorar el facto místico y codiciar la disolución no coincidirá con morir plenamente. El ego renunciará a su pequeño trono para desear ser el otro con mayúscula o al menos consistir con eso con mayúscula. Paradójicamente, en la exclamación de San Juan de la Cruz, comillas, esta vida no la quiero, comillas, no subyace, como acontece para el místico oxíduo, no subyace una voluntad de morir, sino todo lo contrario, un furor por vivir eterna y jubilosamente. Por otro lado, algún tipo de místico oxíduo, porque no todos reaccionan tal como se describirá,
No habrá padecido al otro con mayúscula como pilar, sino como vacío. No habrá verificado gozo oceánico, orgasmo ni asidero firme. Para él hubo desaparición, cataclismo, pasmo y caída. La vida no quedó apalancada y no hubo un bien sumo. El velo de malla fue rasgado y lo bello quedó herido en su substancialidad. Volver a la vida, sabiéndolo, no le resulta ya muy halagüeño. Retornar para seguir viviendo las vanas y parvas arduidades diarias y las casi nulas satisfacciones sin asidero, con pocas posibilidades gozosas dependientes de otros. Lo bello aparecerá parvo, no se sostendrá o no se codiciará más. El prójimo ignaro, convencido y ocupado, en vez de facilitar la existencia, usualmente la entorpece y frustra. Al menos consolaráse el impío, el místico impío, supo que aquella nada resultará mejor que seguir siendo un errante ego y que afrontar las ofertas insípidas de la vida. La muerte, que toda individuación anula, presentaríase cual una redención prudente. No ser sería una redención, aunque no hubiese nadie después para verificarla ni gozar de sus réditos. Mientras que el pío quiere, con su muerte, vivir eternamente, el occiduo codiciará no ser más perpetuamente. Para ambos casos, la disolución acaba siendo proficua por diversos motivos. Para el místico pío y religioso, porque hallaría gozo eterno en la promesa de seguir siendo y consistiendo con aquel uno, su es otro con mayúscula. Para el occiduo, en cambio, porque en la promesa de no ser, al menos, se redimirá de las cuitas de tener que seguir siendo. El primero consistiría con el uno, el otro se disolvería en el cero. Ambos tipos de místicos, ambos tipos de egos, se convencerían de que hay redención en la superación de sí. Ambos querrán consistir con su respectiva interpretación del esotro con mayúscula. El facto místico no solo puede definirse como el éxtasis en sí, sino que además implica siempre un deseo de retornar a esotro con mayúscula, independientemente de la interpretación que se le haya adjudicado luego de la pasión y por gracia de ella.